oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está adorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Buenas noches, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de la misericordia del Señor para con nuestras vidas. Día con día podemos disfrutar de su gracia, de su misericordia, de su bondad y de su provisión. Qué bueno poderles saludar. Es un privilegio llegar a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre a través de este medio, para poder estudiar juntos la palabra del Señor, para poder reflexionar. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos comprometidos en la búsqueda de Dios, en la reflexión, en la meditación de la palabra de Dios. Dios constantemente nos habla y creo yo que hoy no será la excepción. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad.
En esta noche queremos pedir, Señor, tu dirección, que nos dirijas, que nos hables, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que no seamos simplemente oidores, que podamos en esta noche, Señor, entender, comprender tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas, ponerla en práctica, Señor. Bendice a cada una de aquellas personas que nos están viendo. Guarda, Señor, a sus familias, protégelas, Señor, llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Gálatas. Y hoy les quiero hablar, hermanos, sobre el Evangelio para los fracasados. El Evangelio para los fracasados. Así que acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 4. Me gustaría que leamos desde el versículo 21. Vamos a leer del versículo 21 al 29. Ya hemos reflexionado sobre algunos textos, pero me gustaría que refresquemos algunas cosas. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y en esta noche nos vamos a centrar y vamos a meditar en estos 2 versículos. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Vamos a hablar entonces, mis amados hermanos, en esta noche sobre el Evangelio para los fracasados. El caso de Sara es de gran aliento para los que se sienten fracasados en aquellos tiempos difíciles, y creo yo que es importante que meditemos nuevamente en el caso de Sara, porque en el tiempo antiguo el valor de una mujer, y esto es algo que debemos de entender y de reflexionar, que el valor de una mujer consistía prácticamente por completo en su habilidad para criar hijos. Y esto es algo en lo cual debemos de meditar y de reflexionar. Que una mujer, mis amados hermanos, la cual no podía concebir, la cual no podía tener hijos, prácticamente era rechazada por la sociedad. Prácticamente esta mujer no servía para nada dentro de la cultura. Por eso, hermanos, si tenemos varios casos, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Ana, ¿no? de la mamá, por ejemplo, del profeta Samuel. Era una mujer que estaba atribulada
porque, hermanos, la sociedad los marginaba a estas mujeres. Si estas mujeres no tenían hijos, no podían concebir, entonces la sociedad los marginaba. Por supuesto que esto no es algo que la Biblia aprobara. De hecho, este mismo pasaje o estos pasajes en los cuales vamos a ver, estamos reflexionando, debilita completamente el terrible error que tantas sociedades cometen. Las culturas antiguas entonces le decían a la mujer que su valor, escuche esto, que su valor y que su justicia eran su habilidad entonces para tener hijos, y que si ella no podía concebir, entonces su vida era inútil a la tribu. En pocas palabras, como ya lo dije, la vida de esta mujer no servía para nada, no tenía valor, no había justicia en esta mujer porque no podía tener hijos, porque no podía concebir. En gran manera, entonces, aún, hermanos, en nuestra sociedad moderna, las mujeres solteras, las mujeres sin hijos, muchas veces se sienten estigmatizadas y muchas veces se sienten inútiles, y las culturas les insinúa que de alguna manera han fracasado, ¿no es cierto? Dentro de nuestra cultura, hermanos, el que una mujer se case es de suma importancia, ¿no? El que una mujer, por ejemplo, decida quedarse soltera, en algunas sociedades es mal visto. En algunas sociedades es mal visto que una mujer no quiera tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas veces también rechazo. Estas mujeres son estigmatizadas por no querer tener hijos o por quererse quedar solteras. Todavía vivimos dentro de estas sociedades con este tipo de pensamiento. Entonces, por un momento nos tenemos que poner en los zapatos de esta mujer, de Sara. ¿Cómo estaba viviendo? ¿Cómo se podía sentir ella? A pesar, hermanos, de que tenían los recursos económicos, a pesar que estaban bien, pues lógicamente hacía falta algo, ¿no? Ese algo era un hijo, era un heredero. Aparte, hermanos, vuelvo y repito, sentir el rechazo de la sociedad, sentirse marginada porque no puede tener hijos. Peor aún, pasan los años y ella se va a dar cuenta que ya los años están entrando, ¿no? Que ya su cuerpo ya no es el mismo. Aparte, dice la escritura que era una mujer estéril. Por lo tanto, era algo humanamente hablando imposible que ella quedara embarazada y diera a luz un hijo. Y en esto vemos, hermanos, la obra sobrenatural de Dios. Por eso vemos de que tratan de ayudarle a Dios, ¿no es cierto? Y Sara le dice, toma a mi sierva, toma a Agar, y que ella entonces nos dé un hijo. Pero nos vemos de que esta mala decisión complica, hermanos, todo el panorama y trae más que beneficios, trae problemas y conflictos familiares. Vemos entonces que la Biblia nos muestra aquí que nuestros hijos, o deberíamos de entender, creo yo esto, que nuestros hijos no pueden, hermanos, dar valor a nuestra vida. Y quiero que entendamos esto. Vuelvo y repito, ¿qué pasa con aquellas parejas que no tienen hijos? Con aquellas mujeres que deciden no tener hijos. Por eso no valen ellas menos o más, ¿no? Su valor, ellas tienen un valor. La vida tiene un valor. Por lo tanto, creo yo que deberíamos de aprender esto, que también ni nuestro valor, como tampoco nuestra profesión, como nuestro dinero, poder ni aprobación, no nos dan nuestro valor. Y esto es algo, mis amados hermanos, en lo cual deberíamos también de reflexionar en esta noche.
Nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Y así como nuestros hijos no nos dan valor, también debemos de saber, hermanos, que ni nuestra profesión, ni el dinero, ni el poder, ni la aprobación no nos dan a nosotros valor. Esta cultura, hermanos, constantemente, en el caso hablando de Sara, constantemente la cultura les insinúa que de ninguna manera entonces, o que de todas maneras, perdón, ellas habían fracasado. En el caso de Sara, era una mujer que había entonces fracasado. Por eso el título, hermanos, es el Evangelio para los fracasados. El Evangelio, hermanos, se enfatiza entonces que las personas que más tienen se darán cuenta que sus falsas estrategias de autoestima se derrumban, y que los estériles, porque creo yo que aquí es donde hay que hacer énfasis, y esto es lo que Pablo quiere enseñar, que los estériles, que el pobre, que el marginado pueden ser más fructíferos que los ricos y poderosos. Esto es tremendo, porque vemos, hermanos, y observamos que Sara, esta mujer, hermanos, que representa a esta gente que es rechazada, a esta gente que ha fracasado, a los pobres, a los marginados, vemos que pueden ser más fructíferos que los ricos y los poderosos, hablando en términos humanos. Pueden llevar mucho fruto si comienzan, y esta es la clave, si comienzan a vivir las implicaciones del Evangelio y servir a los demás. Creo yo que esto es muy importante. El poder vivir las implicaciones del Evangelio y poder vivir para los demás. La religión y la filosofía dicen que por lo general que Dios y la salvación solo son para los que son buenos. Y regularmente tenemos este pensamiento, ¿no? La religión y la salvación, perdón, solo son para las personas buenas, para las personas que tienen un gran currículum, para aquellas personas, entre comillas, decimos nosotros, para los santos, ¿no? Y a veces, muchas veces, el Evangelio se ha entendido de esta manera. Ese es un mensaje, hermanos, exclusivo. Que entonces el Evangelio no es para todas las personas, sino el Evangelio es para un grupo selecto. Para aquellos que tienen un currículum, para aquellos que son buenos, para aquellos que son santos. Ahora bien, el Evangelio dice que Dios y la salvación solo son para los que saben que no son buenos. Y esto es lo maravilloso, hermanos, del Evangelio. Y creo yo que esta es una de las grandes perlas, una de las grandes enseñanzas que nos deja esta carta de Gálatas, hermanos, dirigida a los Gálatas, en la cual nosotros podemos entender que el Evangelio de Jesucristo no es para las personas buenas, sino es para aquellas personas fracasadas, para aquellas personas imperfectas, para aquellas personas rotas. Para ellas es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene una exclusividad mucho más inclusiva. Cualquiera puede pertenecer a Dios por medio del Evangelio, sin importar, hermanos, su expediente, sin importar sus antecedentes, sin importar quién ha sido o lo que ha hecho o lo débil que es. Y esto es lo maravilloso de este Evangelio glorioso, lo cual, hermanos, no está viendo nuestros antecedentes, no está viendo nuestro expediente, hermanos, no está viendo lo débil que nosotros somos, sino que si nosotros, hermanos, reconocemos que estamos enfermos, nosotros reconocemos que probablemente estamos fracasados y que somos débiles, entonces el Evangelio es para cada uno de nosotros.
Esto es lo glorioso y lo maravilloso de este evangelio. La religión, hermanos, de guardar reglas, entonces muchas veces es para los nobles, muchas veces es para los que tienen un buen currículum. Hoy, mis amados hermanos, y creo yo que sí es importante, pero cuando uno va a pedir trabajo, ¿no? A buscar un empleo, regularmente a uno le piden sus antecedentes policíacos, ¿no? Y es importante entonces conocer los antecedentes de cierta persona. Y lo peor que le puede suceder a uno, hermanos, es de que los antecedentes estén manchados, se dicen, ¿verdad? Que no estén limpios. Y ahí hay un problema, hablando humanamente. Pero este glorioso evangelio, mis amados hermanos, vuelvo y repito, es para los fracasados, es para los débiles, es para aquellos que no pueden solos, que tienen necesidad de un médico porque están enfermos. La religión entonces de guardar reglas es para los nobles, es para los capaces, entre comillas, los morales, es para los fuertes. Pero el evangelio, hermanos, el evangelio de Jesucristo es para cualquiera. De hecho, Jesús dijo que los capaces, que los morales y los fuertes están, por lo general, escuche esto, más lejos del reino que los moralmente fracasados y los débiles espirituales. ¡Qué tremendo!, ¿no? Los fuertes, los morales, los capaces, entre comillas, regularmente están más lejos del reino, están más lejos del verdadero evangelio. Y los fracasados y los débiles espiritualmente muchas veces están más cerca del evangelio. Hermanos, es el mensaje contenido en aquella parábola sobre dos hijos, que no es tan conocida, que Jesús contó a los jefes, escuche esto, a los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 21. Y aquí está la parábola de los dos hijos. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales, ponga atención a esto, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Quiénes se acercaron? Dicen los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos eran la gente, hermanos, entre comillas, bien santa, ¿no? Bien perfecta. Los fuertes, los morales, los capaces en la época de Jesús. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A uno, y ahora vamos a entrar ya a la parábola, hermanos, y vamos a analizar esto. Se trata de dos hijos. A uno, mis amados hermanos, su padre le dice que vaya a trabajar su viña. Es interesante porque este hijo se niega, le dice: no, yo no voy a ir a trabajar. Pero finalmente cambia de parecer. Vamos al versículo 28, vamos a leer de versículos 28 y 29. Pero, ¿qué os parece?, dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él, dijo: no quiero. Mire, rebelde, ¿no? Pero es interesante. Dice el texto: pero después arrepentido fue.
Qué interesante, ¿no? Muestra como su rebeldía y le dice, no, yo no voy a ir, no quiero. Pero después se arrepiente y hace caso a su padre. El otro que irá, pero realmente nunca va a la viña. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¡Hala! Mire qué obediente este hijo. Le dice lo mismo. Le dice, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo dice, sí, Señor, voy. Pero el texto concluye, hermanos, o termina este versículo y dice, y no fue. Y no fue. El primer hijo, no el segundo, el que realmente hace lo que el padre quería. Muy interesante. Porque el primero, hermanos, el primer hijo que dice, no voy a ir a trabajar a la viña, es el que obedece al padre. El segundo hijo dice, sí voy a ir a trabajar, no tengas pena, padre, ¿verdad? Yo voy a ir a trabajar, pero dice la escritura que no lo hace. Lo que debemos de preguntarnos entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el punto aquí en estos pasajes? Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. ¿Se acuerda a quién les está dirigiendo esta parábola? A los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Vuelvo y repito, a los morales, a los fuertes, a los capaces. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, escuche esto, hermano, qué tremendo. De cierto os digo, está haciendo énfasis Jesús, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué tremenda palabra. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¡Qué palabra tan fuerte! Por eso, hermanos, es que el capaz, el moral, el fuerte, regularmente está alejado del reino de Dios. Y el débil espiritual, el moralmente fracasado, muchas veces está más cerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce su incapacidad, porque reconoce su debilidad. Y estamos reflexionando, mis amados hermanos, en la vida de Sara, una mujer estéril, una mujer que no podía concebir hijos, una mujer que era rechazada por la sociedad. Pero la gracia de Dios se manifestó en esta mujer y se manifestó en Abraham. Y Dios cumple la promesa que les había hecho. Y fue un acto sobrenatural de Dios. Fue la pura gracia de Dios. Ellos, hermanos, intentaron ayudar al Señor. Y en vez de ayudar, hermanos, lo estaban arruinando todo. Amén. Porque con nuestros propios recursos, esfuerzos, nosotros no podemos ayudar a Dios. Es la gracia que se manifiesta en nuestras vidas.
Es impresionante, hermanos, lo que dice Jesús. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas, dice, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Y se lo está diciendo, mis amados hermanos, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Imagínense, hermano, qué impacto pudo tener esta palabra de Jesús a estas personas religiosas, a estas personas que eran las morales, las capaces, las fuertes. Y la pregunta, mis amados hermanos, es ¿por qué? Y el verso 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Escuche esto. Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ellos eran este segundo hijo que dijo: sí, voy a la viña a trabajar, pero al final no lo hizo. Al final no hubo un arrepentimiento. Porque el que está sano no tiene necesidad de un médico. El que está enfermo, el que reconoce su enfermedad, necesita de un médico. Es por esto que todos, desde los más religiosos hasta los más irreligiosos, necesitan el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos. El evangelio de la gracia. Las personas religiosas, mis amados hermanos, podemos regresar a Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 4 y vamos a reflexionar en el versículos 28 y 29. Pero vemos que las personas religiosas regularmente rechazan a Jesús como el Salvador, porque todas sus obras, escuche esto, mi amado hermano, porque todas sus obras religiosas son esfuerzos para merecerse el favor de Dios. De una u otra manera, a través de esfuerzos humanos, ellos quieren alcanzar el favor de Dios. Quieren merecer el favor de Dios. Y por eso, mis amados hermanos, se habían levantado estos falsos maestros dentro de esta comunidad. Y decir, si quieren alcanzar el favor de Dios, se tienen que circuncidar, tienen que guardar los rituales de la ley, tienen que guardar y tener cuidado con su alimentación si ustedes quieren alcanzar el favor de Dios. Y Pablo dice, ellos no han entendido el evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es por gracia. El evangelio de Jesucristo es por fe, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, hermanos, quieren llegar por sus propios méritos. Jesús, escuche esto, Jesús puede ser un ejemplo o un ayudante, pero Él no es su Salvador. Hermanos, Jesús no es ayudante de nadie. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos ha salvado. Él es el que ha hecho la obra de justicia en nuestras vidas. Él es el que nos ha justificado. Él es el que nos ha santificado. Él es el que nos ha brindado salvación. Porque nosotros, hermanos, éramos como Sara. Éramos como esa mujer fracasada, como esa mujer marginada. Y solo la gracia de Dios se pudo manifestar en nuestras vidas. Pero las personas, hermanos, también irreligiosas, también están adorando algo. Todos necesitamos un sentimiento de valía o de valor. Y todos tenemos una fe que se convierte en adoración, en algo para darnos entonces esa valoración.
Pero estas cosas nos controlan en la medida que la buscamos. Nos decepcionan cuando las encontramos y nos devastan si la perdemos. Así que en nuestro estado natural, los motivos, tanto para servir a Dios como para rechazar a Dios, son idénticos. En ambos casos buscamos mantener muchas veces la independencia de Dios, negando que seamos tan pecadores como para necesitar ser salvos totalmente por la gracia. Queremos ayudar a Dios. Creemos que con nuestras propias fuerzas, creemos que con nuestros propios sacrificios vamos a alcanzar el favor de Dios. En lugar de eso, buscamos ganar entonces nuestro propio valor a través de nuestras obras, a través de nuestro propio esfuerzo. Y aquí viene lo interesante, hermanos, del caso. Somos ismaeles. Y los ismaeles siempre están en esclavitud. Esto es lo que Pablo está enseñando. Recuérdese que aquí hay una alegoría. Cuando se habla de Sara, hermanos, se está hablando de libertad. Cuando se habla de Agar, se está hablando de esclavitud. Los que están bajo la ley, dice Pablo, que están bajo maldición, están bajo esclavitud. Los que están en Cristo están en libertad. Así que los que son ismaeles están en esclavitud. A eso conduce siempre la confianza en uno mismo. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, mis hermanos, en tener confianza en uno mismo. Es que fíjese, hermano, que yo como oro. Que fíjese, hermano, que yo llevo tantos días de ayuno y de oración, que voy todos los días a la iglesia. Hermano, es que yo he leído la Biblia de pasta a pasta, lo he hecho, y esto y el otro. Y tienen confianza en sí mismos. Solo los Isaac, los hijos de la promesa, viven en libertad. Versículo 28. Estamos en Gálatas capítulo 4. Ponga atención a esto, mi amado hermano, que yo creo que es muy interesante. Así que, hermanos, nosotros, le está hablando a la comunidad de Gálatas. Lógicamente esta palabra, hermanos, también es para nosotros. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Vivimos, hermanos, en libertad. No tenemos que vivir en esclavitud. No tenemos que ser ismaeles. Nosotros, hermanos, tenemos que ser los Isaac, los hijos de la promesa. Vivir en libertad. Ahora la pregunta, hermanos, que surge en esta meditación, en esta enseñanza, en esta noche, es cómo tratan, escuche bien esto, mi amado hermano, cómo tratan los ismaeles a los Isaac. Cuando nos referimos, hermanos, a los ismaeles, nos estamos refiriendo a aquellos que viven en esclavitud. Estamos diciendo a aquellas personas que son fuertes espiritualmente, aquellas que moralmente son rectas, aquellas que tratan de dar una apariencia de intachables, ¿no? de que no tienen errores.
La pregunta es los ismaeles, ¿cómo tratan a los Isaac? Hay una promesa más, hermanos, en estos versículos. Pablo presenta una lección final sobre Ismael y sobre Isaac. Y el verso 29, hermanos, es precioso y es maravilloso. Y dice el texto, el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, se está refiriendo a Ismael, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Perseguía a Isaac. Escuche esto, y Pablo dice, así también ahora. Así también es ahora. En este caso específico, hermanos, entonces, esos ismaeles eran los falsos maestros que se habían levantado. Estos que le están diciendo y enseñando a esta comunidad que ellos a través de sus esfuerzos, que a través de sus acciones, ellos iban a alcanzar el favor de Dios. Y Pablo les dice, estos son los ismaeles, estos son los que persiguen a aquellos que son nacidos según el Espíritu. Esto es muy interesante. La Nueva Traducción Viviente dice, y ustedes, desde el versículo 28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ustedes son hijos de la promesa, les dice el apóstol Pablo, igual que Isaac. Pero ahora, escuche esto, son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Se está refiriendo a los falsos maestros. Tal como Ismael, el hijo que nació, escuche esto, mi amado hermano, me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. El hijo que nació del esfuerzo humano. Que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, y el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Usted es como Ismael o es como Isaac? Vamos rápidamente, mis amados hermanos, al libro de Génesis. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado. Se está refiriendo a Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, escucha esto, se burlaba de su hijo Isaac. Esta era la actitud, hermanos, de Ismael. Se burlaba de Isaac. Por eso, mis amados hermanos, regresemos al libro de Gálatas. Por eso es de que esta es una alegoría. Pablo está haciendo esta comparación, ¿no? Muy interesante. Así también sucede ahora, dice Pablo. Así también sucede ahora. ¿Será que sucede hoy en día, mis amados hermanos? Yo diría que abundan los ismaeles persiguiendo a los Isaac. En Galacia del primer siglo, Pablo está declarando rotundamente que los hijos de la esclava, los que buscan la salvación por medio de la obediencia a la ley, porque aquí está el punto, hermanos, es que estaban buscando la salvación a través de la ley, siempre perseguirán a los hijos de la mujer libre, los que disfrutan la salvación por gracia. Estas personas, hermanos, que siempre están tratando de alcanzar el favor de Dios a través de las buenas, a través del esfuerzo humano. Estas personas siempre van a estar, hermanos, van a perseguir al hijo de la mujer libre. Van a estar persiguiendo a los Isaac, los que disfrutan de la salvación por la gracia.
Los Ismaeles perseguirán a los Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Porque el evangelio amenaza más a las personas. Escuche bien esto. El evangelio amenaza más a las personas religiosas que a las personas no religiosas. Las personas religiosas son mucho más susceptibles y están nerviosas respecto a la condición ante Dios, porque es a través de sus méritos. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios que es 3 veces santo? Delante de este Dios, hermanos, nuestras buenas acciones, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Su inseguridad entonces las hace hostiles al evangelio, que insisten que sus mejores hechos son inútiles delante de la presencia del Señor. Y con esto voy concluyendo. Una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen, y es algo con lo que debemos de reflexionar, una de las maneras en las que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por Cristo, es que no somos hostiles ni odiamos a las personas que difieren con nosotros. Una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por obras es que perseguimos a otros. Y aquellas personas, hermanos, que tratan de justificarse a través de sus obras, a través de su esfuerzo humano, constantemente están persiguiendo a los demás. Constantemente están señalando a los demás. Yo no sé si usted ha conocido a este tipo de gente, ¿no? Constantemente anda señalando, anda viendo los defectos de las demás personas, señala, critica con malicia, ¿no? Constantemente está persiguiendo, siembra cizaña. Así Ismael se reía de Isaac, dice el libro de Génesis. El Señor Jesús fue rechazado de la forma más amarga posible por los líderes religiosos y fue condenado por su propia nación. En Galacia, hermanos, la persecución no era física, pero era igual de peligrosa. Escuche bien esto, mi amado hermano. Pero era igual de peligrosa. Era la enseñanza de los maestros que confiaban en la ley, que confiaban en sus propios méritos, que confiaban en sus propios esfuerzos dentro de la iglesia, debilitando la libertad del evangelio. Y hoy en día, mis amados hermanos, sucede lo mismo. John Stott, en su libro El mensaje de Gálatas, dice lo siguiente: la persecución de la iglesia verdadera no siempre viene por parte del mundo, que son desconocidos, sino por parte de nuestros medios hermanos, la gente religiosa, la iglesia de nombre, los mayores, dice John Stott, los mayores enemigos de la fe evangélica hoy en día no son los incrédulos, sino la iglesia, la institución, la jerarquía. Wow, hermanos, aquí hay mucho de lo cual podríamos reflexionar. Ismael siempre se burla y persigue a Isaac. Mis amados hermanos, si usted se mete hoy a YouTube, es interesante
porque los mayores perseguidores de la iglesia son los mismos evangélicos. Es el ejército que mata a sus propios soldados. Hoy, mis amados hermanos, hay como, en algunos casos hay como un hambre de ver cuál es el pastor que grita más, ¿no? El pastor que grita más, el pastor más severo. Y hermanos, muchos están buscando estos mensajes, el que más critica, el que más señala, el que más persigue. ¿Somos nosotros Ismaeles o somos Isaac? Yo le invito, mi amado hermano, a que podamos ser como los bereanos, ¿no?, del libro de Hechos, que reflexionemos. Volvamos a leer el libro de Gálatas, versículo 28 y 29. Reflexionemos. Dios nos ha llamado a libertad. Debemos de entender, hermanos, que nosotros somos salvos por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos guía. Te ruego, Señor, te suplico que nos ayudes a entender tu palabra y a ser obedientes. Aquellos sacerdotes, Señor, decían que sí iban a trabajar en la viña, pero no lo hicieron. Mientras que el primer hijo de la parábola dijo que no iba a trabajar a la viña, pero después se arrepintió. Señor, ayúdanos a reconocer constantemente que con nuestros propios méritos nosotros no podemos alcanzar tu favor, tu gracia, tu bondad. Hay solo un camino, y ese camino es Jesús. Por medio de Él es que nosotros tenemos salvación, somos justificados, somos santificados, tenemos redención. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a libertad. Y te ruego, Señor, que no seamos, que seamos, Señor, como Isaac, no como Ismaeles, hijos de la promesa, hijos que han sido llamados a libertad. Gracias por este tiempo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, es un privilegio poderles saludar. Les deseamos una feliz noche, una excelente semana, que puedan concluir esta semana con paz, con bendición. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Será un gusto, un privilegio poderles tener con nosotros y seguir meditando y estudiando en la palabra del Señor. Nos puede seguir en Facebook y encontrar como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala, y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones.